Los delincuentes están en el gobierno. Bukele cuestiona la lucha contra el crimen en América Latina. El presidente salvadoreño Nayib Bukele sugiere que la complicidad estatal permite el crecimiento del crimen organizado. Esta ha sido una de las más fuertes bofetadas que el presidente salvadoreño le ha dado a los defensores de la izquierda progresista. Estos señores que intentan mantener el relato que hay que proteger a los criminales porque ellos también tienen derechos humanos y se olvidan de los derechos humanos de las víctimas, de las personas trabajadoras. Pero más allá de la ideología que tengan estos señores, la respuesta de Bukele ha venido porque estos señores se han atrevido a cuestionar el modelo de Bukele. Porque claro, el presidente salvadoreño con su ejemplo los ha dejado en evidencia. Ha evidenciado que ellos son incompetentes y en lugar de proteger a sus ciudadanos, en lugar de brindarles seguridad, están aferrados a una ideología y a un modelo de seguridad que no funciona. Y es allí cuando ha surgido la pregunta: ¿los delincuentes están en el gobierno? ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. ¿Por qué razón si el presidente Bukele demostró que sí se puede enfrentar al crimen organizado? Estos señores no han seguido su ejemplo. Estos señores siguen permitiendo que en sus países se masacren a las personas inocentes. ¿Por qué razón estos señores siguen permitiendo que en sus países se sigan masacrando a sus ciudadanos? Y es aquí cuando vemos que esto va más allá de ideología. Esto va más allá de políticas de seguridad. Esto va más allá de incompetencia. Estaríamos hablando de que muchos de estos políticos que manifiestan este relato e intentan minimizar el trabajo del presidente Bukele, intentan atacarlo, acusarlo de violador de los derechos humanos, simplemente están manifestando todo esto para intentar quedar un poco bien, para intentar justificar su inacción y que no sea tan evidente que estos señores no enfrentan al crimen, porque son parte de ese negocio. Estos criminales. Veamos este artículo que está bastante interesante. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha lanzado una crítica contundente sobre la incapacidad de algunos gobiernos en América Latina para erradicar la delincuencia. En un video publicado en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que el crimen organizado persiste en la región porque los mismos delincuentes podrían estar dentro del Estado, permitiendo su proliferación en lugar de combatirlos de manera efectiva. Y hay que decir que este video que ha publicado el presidente Bukele en su cuenta de X ha sido una manera sutil para responderle a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que se generara una polémica entre ambos gobiernos en el que el presidente Bukele respondía a un crítico, a un defensor del modelo mexicano, que decía que claro, El Salvador podía resolver este problema porque era un país minúsculo, mientras en cambio México era enorme y sus criminales eran muy poderosos. Con esta excusa de que el territorio es muy grande y entonces esto explica por qué el narcotráfico no puede ser derrotado en México, lo que están haciendo en realidad es encubrir al narcotráfico. Quienes así argumentan, en el fondo, están buscando legitimar la inacción del Estado frente al narcotráfico y el crimen organizado. Luego de esto, la presidenta de México respondió diciendo que no quería entrar en debate con Bukele. ¿Qué opina respecto a que el presidente de El Salvador criticó la situación de inseguridad en México y dijo que aunque su país es mucho más grande, pues se puede contener la violencia en nuestro país estado por estado? No voy a entrar en debate con Bukele, la verdad. Podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso. Qué buena respuesta. Respeto a lo que hacemos en nuestro país. ¿Y qué hacen en su país? Ya para ¿Qué hacen terminar, en su país? Si tienen campos de exterminio en su país, si el narcotráfico les gobierna en su país, ¿eso quieren que se respete? Qué respuesta de mierda que dio, ¿eh? Que podían debatir las políticas que había implementado el presidente salvadoreño. Ya conocemos que Claudia Sheinbaum ha criticado el modelo de Bukele diciendo que estas son violaciones a los derechos humanos y un peligro para la democracia. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y luego de estas declaraciones, el presidente Bukele posteó este video que vamos a ver. Escuchémoslo. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y ya está. Y yo digo, yo daba el ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un faro de combate a las drogas. Pero
En Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa. ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un tan solo milímetro controlado por un cartel. Entonces, no es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué? Porque en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas, porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables, que no se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá, sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte de todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades. Pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. Y esta ha sido la respuesta del presidente Nayib Bukele justamente a estos cuestionamientos de defensores del modelo de México, de este modelo que dice que hay que atender las causas, abrazos no balazos, que no enfrentarán a los criminales, ellos se olvidarán de ellos y atenderán las causas. Y es que si México vive el reinado del crimen organizado, eso es precisamente porque el crimen organizado maneja la política. Te lo repito. Si México vive el reinado del crimen organizado, eso es porque el crimen organizado maneja la política. De otra manera, no tiene los recursos suficientes como para aplastar a cualquier organización irregular, criminal, que surja en el seno de su sociedad civil. Bukele, El Salvador, la experiencia de El Salvador, es un caso testigo de ello, que cuando hay voluntad política, esto se soluciona relativamente rápido. Cuando el crimen organizado está enquistado en el aparato estatal, esto no se resuelve nunca más. Y principalmente hay que dejar claro que está muy bien atender las causas, trabajar con los jóvenes. El problema está en que cuando te olvidas de los criminales, cuando dejas de perseguirlos y buscar meterlos en las cárceles, estos señores lo único que hacen es obtener más poder, obtener más dinero, tener más fuerza. Es ese cáncer que va creciendo y cada vez será más difícil enfrentarlo. Es por eso que la postura de estos gobiernos es bastante incoherente, porque no estamos hablando de que ellos están manifestando que no serán tan radicales como el presidente Bukele, porque sus criminales son muy poderosos, no quieren que se desate un baño de sangre. Estamos hablando de que su postura es beneficiar a los criminales. Estamos hablando de que hemos visto a presidentes hablando con sus militares, diciendo que tienen que proteger también a los criminales, porque ellos también son seres humanos. Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. El uso de la fuerza tiene límites y básicamente es para la legítima defensa. Estamos hablando de que manifestaban abiertamente el abrazos no balazos contra delincuentes que se atreven incluso a cortarle la cabeza y colgar a los cuerpos de sus víctimas. Estamos hablando de presidentes que le pagan a los criminales, como pasa en Colombia. Dejen de robar, pagamos
como con el presupuesto lo que usted obtendría robando. Estamos hablando de presidentes que le dan pensiones de gracia, como pasa en Chile. Yo creo que en este tema, y a propósito de la mirada de la izquierda, al presidente Boric le ha faltado dar una explicación coherente de lo que hubo detrás de la entrega de esos indultos y de las pensiones de gracia a los delincuentes que tuvieron estallido social. Pero lo que va quedando al final, porque cuando no tienes información respecto de qué es lo que efectivamente ocurrió ahí, es simplemente lo que se le viene a la cabeza a todo. Estaba coordinado. O sea, hubo respuesta, hubo coordinación con las personas que estaban en la calle haciendo el que baila pasa o la barricada, y esta fue una vuelta de mano. Un único que se consigue es que tengan cada vez más poder, que cada vez sean más fuertes, que cada vez tengan más armas, que cada vez tengan más dinero, que cada vez sean más poderosos y lleguen a la política, al gobierno, a comprar alcaldes, a comprar concejales, a comprar ministros. Esto es lo que consigues cuando no enfrentas al crimen organizado. Esto es lo que consigues cuando permites que tu sistema de justicia sea corrupto. Y esta es la conclusión a la que cada vez más se está llegando, que estos gobiernos no hacen nada en contra del crimen, porque el crimen organizado es parte de su negocio, porque el crimen organizado los ayuda a llegar a grandes cargos en la política e incluso la presidencia. Cuando vos veas un gobernante que no puede exterminar al crimen organizado, es porque está frente a un gobernante que muy probablemente sea cómplice del crimen organizado. Por eso detestan tanto a Bukele, porque está mostrando la verdad en el campo de la seguridad. Y lo detestan en el nombre de los derechos humanos de los que violentan derechos humanos. No. Acá hay que proteger en primer lugar los derechos humanos de las víctimas inocentes. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio, afirmó Bukele, refiriéndose a las políticas de seguridad implementadas en El Salvador, donde su gobierno ha reducido drásticamente los índices de homicidios y ha encarcelado a miles de presuntos pandilleros bajo un régimen de excepción. Los gobiernos sí pueden erradicar el crimen, según el mandatario. La idea de que un Estado no pueda vencer a la delincuencia es un mito que beneficia a los criminales. Puso como ejemplo a Brasil, un país donde las organizaciones criminales son más grandes que en El Salvador, pero el Estado también es más fuerte y tiene más capacidad de derrotarlas si existe voluntad política. Bukele comparó la situación de América Latina con la de Europa, donde a pesar de que el consumo de drogas es mayor, no existen carteles que controlen territorios. En Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que en el de Latinoamérica, legales e ilegales, y no hay carteles, aseguró el presidente salvadoreño, insinuando que la verdadera razón del dominio criminal en la región es la falta de acción de los gobiernos. En este sentido mencionó Francia, un país donde el Estado mantiene el control absoluto del territorio, evitando que los grupos delictivos tomen el poder. No puede ser que en países saturadísimos de gente como la India o China, o en países modernos como Europa controlen su territorio, y en América Latina no podamos, afirmó. La complicidad gubernamental con el crimen. Para Bukele, el problema no radica en la capacidad del Estado, sino en su voluntad de actuar contra el crimen organizado. Según el mandatario, la razón por la que los carteles y pandillas logran controlar grandes zonas de América Latina es la complicidad de los gobiernos con estas organizaciones. Por eso definitivamente la teoría es que no hay estados que no puedan eliminar la delincuencia, concluyó Bukele, dejando en el aire una pregunta inquieta. ¿Los delincuentes están en las calles o en los gobiernos? ¿Los delincuentes están en las calles o en los gobiernos? Es una pregunta muy importante, a la que cada vez más ciudadanos llegan a la conclusión de por qué estos gobiernos, por qué estos presidentes, por qué estos gobernantes no están haciendo nada en contra de esos criminales y sus posturas. Sus políticas cada vez son más blandas, a pesar de que en sus países están masacrando a sus ciudadanos, a pesar de que en sus países cada vez hay noticias más lamentables, ellos continúan aferrados a esas políticas que a los únicos que benefician son a los criminales y a los miembros de estas bandas organizadas. Un poco de esto es lo que ha dejado al descubierto el presidente salvadoreño, quien ha sido blanco de críticas de justamente estos gobernantes que quieren aferrarse a estas posturas. Mientras el salvadoreño liberó a su país, limpió las calles, metió a todos los criminales a las cárceles y es aplaudido en toda la región por hacer. Estos gobernantes prefieren criticarlo, minimizar su trabajo, ponerle la etiqueta de violador de los derechos humanos, de presidente autoritario, sumarse a la campaña de desprestigio de todos
todos estos medios de comunicación, que ya sabemos que muchos de ellos son financiados, al igual que muchas ONGs, que lo único que hacen es atacar al presidente Bukele, sin importarle la opinión de sus ciudadanos, que es la que realmente importa, quienes eran las víctimas de todos esos criminales que ahora están encerrados en cárceles donde no van a pasarla bien. Aunque estos ciudadanos están pidiendo a sus gobernantes que sean como Bukele, que apliquen sus políticas, que se pongan los pantalones y protejan a los ciudadanos. Todos estos gobernantes incoherentes prefieren atacar al presidente Bukele, en lugar de, por ejemplo, pedir consejos, enterarse un poco de lo que se ha aplicado en El Salvador, aprender de ese modelo que logró liberar al país más peligroso del mundo. Pero como seguíamos diciendo, es quizás porque estos señores no quieren resolver este problema. No quieren acabar con sus socios, no quieren enfrentarse a aquellos que los llevaron al poder. Y la pregunta es: ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de este artículo del presidente Bukele, estas palabras que ha dicho, en donde sugiere que la razón por la que en América Latina no se está acabando con los criminales es porque muchos gobernantes están asociados con ellos? Déjenmelo yo abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, compartan este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video. Parece ser que la violencia ha penetrado tanto en determinados países que se ha hecho cultura. Y como se ha hecho cultura, se hace un culto de la violencia. Entonces, hay gente que realmente piensa de esta manera. Nuestros delincuentes son los mejores del mundo, ¡qué bueno! Tenemos algo de lo cual enorgullecernos. Hay gente que se enorgullece por estas cosas. Hasta tal punto se ha destrozado la cultura. No solo en México, en muchos lugares. En muchos lugares, no solo en México. Ahora estamos hablando de México, pero bien podríamos hablar de Colombia. Bien podríamos hablar de Argentina, que tuvimos un problema narco también en Rosario. Bien podríamos hablar de Perú, donde el proceso de destrucción cultural ha sido tan enorme, tan horripilante, que hay gente que realmente piensa de esta forma. Qué bueno, nosotros tenemos los delincuentes más peligrosos del mundo.